Le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el doctor Jorge Jáuregui, que está más contento que de costumbre porque Sporting Cristal acaba de empatar. Acaba de empatar. Va 1-1 el partido. Una buena noticia. Bueno, vamos a ver qué pasa. Faltan poco para que acabe el partido. Vamos viendo en simultáneo y hablando de lo que se nos viene, que son las elecciones del 26 de enero. Y las anteriores dejaron como algo desconcertante, sin sabores, porque, por ejemplo, 2 candidatos en el camino fueron sacados de la competencia, ¿no? Somos una democracia joven, queremos muchos candidatos, queremos que la gente se entusiasme con las elecciones, vayan a votar, y en las urnas el ciudadano decida, ¿no? Entonces, creo que sacarlos de competencia y que no se vea en las urnas el resultado dejó un sinsabor en muchos ciudadanos. ¿Cómo procesaste tú en las elecciones anteriores que retiraron a Julio Guzmán, que me parece iba segundo, que ahora presenta una lista al Congreso, y al señor César Acuña, ¿no? A ambos los sacaron de competencia. Bueno, en principio, muy buenas noches. Es un placer estar en su programa, Mauricio. Es de Jaime, que hoy se gradúa su hija. Un abrazo para él y para su hija Marcela. Hay que precisar que respecto al tema de la sensación que puede haber dejado en algunos ciudadanos, o en la sociedad civil, de modo general, digamos, la experiencia de 2 candidaturas que no lograron llegar al final del proceso, son creo que cuestionables como todo en la vida, ¿no? Obedece a situaciones distintas, ¿no? En principio, el caso del señor Guzmán, su organización política, está más bien vinculado a efectos en el proceso de inscripción del nuevo estatuto y de, por lo tanto, el órgano electoral central, ¿no? Esto hizo que el proceso de elección interna que realizaron no fuera válido y, por lo tanto, en algún momento el jurado electoral especial tuvo que, digamos, no escribir la lista, ¿no? Por lo tanto, el caso del señor Guzmán fue más bien como que no logró ingresar al proceso electoral. Además que paralelamente se iban dando un proceso de ¿Lo cual lo impugnación. considera saludable para una democracia en construcción o no lo considera saludable? Considero que ahí hay un punto que es más que claro, la precariedad a nivel de las organizaciones políticas, porque, digamos, tanto el registro de organizaciones políticas como el Jurado Nacional de Elecciones en su momento y el Jurado Electoral Especial competente en aquel momento para calificar esa inscripción de lista de candidatos en la elección, en las elecciones generales del 2016, digamos, aplicaron la norma conforme. Entonces el pedido es dar rigor, ¿no?, a los partidos políticos a la hora de presentar sus inscripciones. Hay un tema de precariedad en las organizaciones políticas, porque si ese cambio. Hay mucha burocracia en el Jurado Nacional Electoral y un lenguaje que declaran inadmisible y resulta que no es inadmisible porque tienen 3 días para subsanar. Y luego dicen improcedente y no es improcedente porque tienen 2 días después. Entonces, yo creo que hay un lenguaje como que desfasado, obsoleto, y los electores que están dispuestos a participar terminan muy confundidos. Sí, Mauricio, ¿no? pero en el caso concreto que estábamos mencionando no es un tema atribuible ni al Jurado Nacional de Elecciones ni al Registro de Elecciones Políticas. Ese fue un caso específico de que si a esta organización política hubiese tenido el cuidado de hacer su proceso de elección interna con más anticipación, entonces no hubiera tenido el problema que tuvo. El caso del señor Acuña fue distinto, porque en este caso sí había logrado ingresar al proceso electoral y más bien fue por una situación en la que incurre en una infracción a lo que se llama las dádivas, así se conoce coloquialmente, a esta infracción por la cual ofrece, o en el caso de él ofreció una dádiva. Los otros candidatos dieron la dádiva y no fueron amonestados. Entonces, digamos que fueron varios. No fueron candidatos medidos con la misma pero vara. fueron varios candidatos que fueron excluidos, ¿no?, de varias organizaciones políticas. Bueno, claro, este fue el caso más notable. En resumen, ¿es perfectible, es enmendable o considera que estuvo bien? De hecho, en la actual elección hay un mecanismo ya, digamos, mucho más preciso, y con etapas, ¿no?, que no es tan drástico de excluir directamente por la entrega de dádivas. Se ha modificado el artículo 42 de la Ley de Partidos Políticos, que es la que regula este mecanismo de exclusión, ¿no? Hasta no pueden pasarse de un monto en los regalos. El llavero tiene, si vas a regalar un llavero, no puede pasarse, no sé, creo que de 12 soles. Exacto, hay un tope. Hay un tope. Además que ahora hay un. Está todo muy regulado, lo cual es saludable. Es saludable. El que tiene una caja chica más abultada y gruesa estaba en más ventaja que el que no tenía tanto, y no se trata de eso. Claro. Ahora, en el caso concreto de estas elecciones, por ejemplo, también hay que tener cuidado, porque los partidos políticos han logrado, en algunos casos, admisión a trámite de inscripción.
pero eso no implica que ya están finalmente inscritos, porque todavía van a iniciar el periodo de tachas, que es de 3 días posterior a la fecha de inscripción, de admisión a trámite de la lista, ¿no? Entonces, ese mecanismo es importante, el de las tachas, porque... Es el que entra ahorita. Que es el que Esta es empezamos la etapa de ahora tachas mismo, los 3 días, ¿no? 3 días luego de publicada la resolución que admite a Y trámite. el organismo que tacha es el jurado... El mecanismo que resuelve la tacha en primera instancia es el jurado electoral especial. ¿Quién presenta la tacha? Cualquier ciudadano. ¿no? Cualquier ciudadano tiene que, digamos, si encuentra que hay una infracción a la ley, ¿no? Por ejemplo, de repente alguna persona tiene una condena por delito, vamos a decir, por delito de terrorismo y lamentablemente no fue colgada, o por otro delito, digamos, como corrupción, y el Poder Judicial no colgó en el sistema de ventanilla única esta información, entonces no tenían cómo advertirlo ni el partido ni el jurado electoral especial, pero si algún ciudadano conoce esto... Cualquier puede ciudadano presentar una revisa tacha. atentamente las listas ya admitidas, identifica que un ciudadano, para hacerlo más cotidiano y no irnos al delito de terrorismo, un ciudadano no ha declarado que tiene juicio de alimentos. Y resulta que su esposa, que está litigando con él y que ha perdido en varias instancias el juicio de alimentos, lo ve postulando. Esa señora puede presentar una tacha. Claro, en ese caso, si se omite ¿Y el información... desenlace cuál sería? El desenlace sería que el jurado electoral especial tiene que emitir un pronunciamiento en primera instancia. Ese pronunciamiento puede ser apelado dentro de los 3 días de emitida la resolución. Solo 3 días. Solo 3 días al Jurado Nacional de Elecciones, que resuelve en última y definitiva instancia, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante y por qué es positivo este mecanismo de tachas? Que además no es una fórmula abierta porque el ciudadano tiene que hacer un empose de un monto equivalente a una UIT, es una tasa, Para poder presentar la tacha. ¿como 400 soles? Como 4.200 soles, ¿no? Que si acaso se declara fundada la tacha, entonces el monto se le devuelve, en caso que no, lo pierde. Entonces es un mecanismo que ahí los adversarios evita políticos están con que los hay sentidos muy agudos. Claro, ¿no? que hay un ejercicio abusivo de este mecanismo. Pero ¿por qué es importante? Porque lleva la fiscalización electoral, no solo del ámbito de los organismos electorales, que hay que decirlo, en el Perú los organismos electorales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Y este el Jurado mecanismo Nacional de ya Elecciones, estaba vigente, ¿no? digamos que tiene un buen desempeño. Pero este mecanismo no es nuevo, ya lo tenemos desde Ya hace lo varios tenemos, años. exacto. Y si tenemos este mecanismo, ¿cómo es que se filtró gente que no calificaba para estar dentro del Congreso? Nuevamente estamos en el tema, ¿no? Tenemos un mal filtro a nivel de los partidos. Los partidos políticos deben ser este primer filtro que vea qué candidatos tienen. En principio, la idea es que los partidos políticos deben ser un espacio de formación de cuadros partidarios, formación de, digamos, de personal para gobernar. Ahora, el que ¿no? presenta la tacha tiene que Parece que esto no se está pertenecer cumpliendo. a la región de a dónde está postulando el aspirante a legislador. Exacto, tiene que estar O sea, inscrito en el Registro Nacional de Estado Exacto, Civil. o sea, digamos, en el Departamento de la Libertad, el ciudadano que presenta la tacha contra el aspirante a congresista por la libertad. Exacto. No se puede geográficamente hacer un cruce, o sea, porque se publica en el ciberespacio la lista de todos. Yo puedo estar consciente de que alguien en Tumbes está faltando a la verdad. Desde Lima podría ser con un... Digamos que la norma... ¿De otro departamento o tiene que ser de la misma región? Lo que se da usualmente es que son personas de la región que están más vinculadas a los candidatos, porque hay que entender que en muchos casos son personas también desconocidas, que más bien son los entornos más próximos. Pero quien ¿no? presenta la tacha no tiene que tener ninguna vinculación con el observado, con el cuestionado. Claro, en principio la norma establece que cualquier ciudadano que esté inscrito en el RENIC puede presentar una tacha. Esa es la fórmula básica, ¿no? Cualquier ciudadano inscrito en el RENIC, o sea, con derechos habilitado para siendo votar. tantos candidatos, hay como que un personal extra evaluando las tachas, porque yo no sé en 3 días cómo van a resolver tantas posibles tachas, ¿no? Claro, bueno, a los jurados electorales especiales han, digamos, resuelto dentro del tiempo previsto. Hay que entender que este es un proceso electoral especial, extraordinario, que tiene unos plazos muy Las listas acotados. ya están colgadas en el Las listas ya ciberespacio. están Cualquier colgadas. ciudadano puede entrar y ver. Y hemos visto cómo en algunos casos siempre, digamos, es usual en estas dinámicas electorales, para quienes ya hemos visto algunos procesos electorales, que se da una dinámica del siguiente modo, ¿no?
A nivel de los jurados electorales especiales siempre se es mucho más restrictivo en cuanto al criterio de interpretación. O sea, se es mucho más restrictivo el criterio de interpretación de la ley electoral. ¿Cuáles son, mientras que a nivel del jurado nacional se tiene un criterio un poco más amplio, ¿no? ¿Cuáles son los delitos por los cuales un ciudadano ya no puede ser congresista nunca? En principio, una persona no puede postular al Congreso si está escrito en el registro de deudores de alimentos o de reparaciones al Estado. Eso es un impedimento. Condenas de terrorismo tampoco, ¿no? También, exactamente. Si está condenado por delitos de terrorismo, por delitos de corrupción, por delitos de lavado, contra la libertad sexual, ¿no? Narcotráfico, entonces eso es un impedimento, ¿no? Y además porque hay que recordar... el aspirante oculta el proceso, no lo declara, y aparece después, ¿no? Pero claro, ahí hay dos cosas distintas. Una es que están impedidos de postular, es un impedimento. Y lo otro es, si una persona que es candidata omite información en la hoja de vida, ¿no?, respecto a sentencias penales, sentencias civiles, laborales, o respecto a información sobre bienes y rentas, si omite información o presenta información falsa, por esos 3 puntos puede ser objeto de un proceso de exclusión, incluso después del periodo de tachas. Entonces hay que tener en cuenta que el mecanismo de fiscalización desde la ciudadanía hacia los candidatos se va a extender prácticamente hasta los 30 días previos a la fecha del sufragio, en la que ya no se puede hacer exclusiones, salvo el caso de una sentencia que se emite en ese interín hasta un día antes del proceso. También el jurado electoral especial puede disponer la exclusión de ese candidato, ¿no? Y no son apelables las tachas una vez resueltas, el candidato ya no puede apelar. Sí, claro. Sí. O sea, hay 3 días para resolverla y luego pueden apelar. Exacto. Y sigue en competencia. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dentro de estos últimos 30 días, el Jurado Nacional de Elecciones como que ya no se pronuncia, ¿no? Entonces, si supera estos últimos 30 días, ya no puede excluirse a ningún candidato. ¿Y este mecanismo a dónde está orientado? A que la OMPE, que es, digamos, quien conduce el proceso realmente, quien ejecuta el proceso, tenga la información clara respecto a quiénes son los candidatos para poder elaborar el material electoral. Hay que elaborar cédulas, hay que elaborar actas, en fin, es mucho material y tiene que ser desplazado a nivel nacional. Entonces, para eso que hay este periodo en el cual ya no se puede modificar la información de las candidaturas. Yo diría de modo general que el proceso electoral entonces se está realizando bastante bien, los organismos electorales van cumpliendo en el marco de sus competencias. Lamentablemente arrastramos este tema de una precariedad a nivel de los partidos importante, que ojalá todos estos esfuerzos de reforma puedan contribuir a mejorar de alguna manera, ¿no? Digamos que vamos a enfrentar ahora un proceso interesante porque ya empieza el periodo de tachas. Vamos a ver cómo es que los jurados electorales especiales resuelven estas tachas. De todos modos, queda, digamos, a salvo el derecho de las organizaciones políticas y de los candidatos para obtener un segundo pronunciamiento a nivel del Jurado Nacional de Elecciones en caso consideren que lo resuelto por el Jurado Electoral Especial afecta su derecho, ¿no? ¿Y considera que hay suficiente información, dado que estamos un poquito más de un mes de las elecciones, ¿no? En realidad... 6 de enero... En realidad... Para mí diciembre ya fue, ¿no? Sí. Y no nos queda nada, pero ¿siente que hay la suficiente información? Yo estuve haciendo aquí como una suerte de investigación y le pregunté a varias personas que están trabajando en este momento, ¿no? Y no tienen claro, por ejemplo, lo del voto preferencial. Pensaban que podían marcar por un partido un candidato y por otro partido otro candidato. Y ahí están invalidando su voto. Exacto, no pueden hacerlo. Eso anula el voto. Me dijo la señora de limpieza muy contenta que tenía 2 candidatos y eran de distintos partidos. Entonces sí es un poquito preocupante que este espíritu y estas ganas de participar reciban la información adecuada para no invalidar sus votos y tengamos elecciones cada vez con ciudadanos más informados, ¿no? Esa es una competencia de OMPE. La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene un esfuerzo que es muy bien reconocido, ¿no? De actividades de capacitación electoral tanto para electores como para miembros de mesa. Y, digamos, estas actividades se van a ir, digamos, acentuando, se van a ir trabajando con más intensidad en las fechas próximas al proceso, ¿no? Digamos, el último mes seguro va a haber una información. Son 3 semanas. Sí, el último mes previo, próximas no es el otro año, claro, es ahorita, es el 26 de enero, ¿no? Pero esa sería una competencia de la OMPE. Sí es cierto que hay, además, problemas de fondo en esta elección que tienen que ver con el diseño del sistema electoral, porque, por ejemplo, en Lima son 36 candidatos de una lista. Y muchas veces cuando encontramos un candidato que puede ser de nuestra simpatía
y votamos por él, también estamos votando por su organización política. Así es. Entonces, hay un problema ahí, es una, digamos, discusión muy grande. Vamos a insistir en los sistemas de postulación en lista, cuando no hay partidos políticos institucionalizados, son un problema. Vamos a insistir en difundir mucha información, estar todos... Pero hay que reconocer que el Jurado Nacional de Elecciones está ofreciendo una plataforma de información interesante, porque una vez admitidas a trámite las listas, o sea que no están con inscripción definitiva, pero ya están admitidas a trámite para que inicie el periodo de tachas, se están publicando las hojas de vida de los candidatos. Al menos ahí tenemos un punto de partida para saber qué características tienen los candidatos, ¿no? Y eso es de acceso libre, es información pública, ¿no? Muchas gracias, Jorge Jáuregui, por participar en Nada Está Dicho. Te liberamos para que veas los minutos finales de la Alianza Sporting Cristal, que va 1-1, ¿no? 1-1, Mauricio, un verdadero placer. Muchas gracias por la... Bien, gracias. Regresamos con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Ya está en nuestros estudios.